Resumen de El chiste y su relación con el inconsciente, 1905, de Sigmund Freud. Sigmund Freud, en su obra El chiste y su relación con el inconsciente, 1905, explora el mecanismo psicológico detrás del humor y su conexión con el inconsciente. En este libro, Freud analiza cómo los chistes no solo generan placer, sino que también revelan pensamientos y deseos reprimidos. El autor desarrolla su estudio a través de un enfoque psicoanalítico, estableciendo paralelismos entre el chiste, el sueño y los actos fallidos. Su análisis muestra cómo el humor actúa como una vía de escape para emociones reprimidas y conflictos internos, desempeñando un papel clave en la psique humana. Primero, estructura de la obra. El libro se divide en tres partes fundamentales. 1. Análisis técnico del chiste. 2. Mecanismos psíquicos que lo generan. 3. Relación del chiste con el inconsciente y sus efectos sociales. A lo largo de la obra, Freud estudia ejemplos de chistes, diferenciando entre diversas clases y analizando sus estructuras y efectos psicológicos. Segundo, concepto y estructura del chiste. Freud define el chiste como una construcción verbal o conceptual que produce placer. Lo distingue de otros fenómenos como el juego de palabras o el absurdo. Para entender su funcionamiento, analiza su estructura, encontrando dos tipos principales. Chistes inocentes. Son aquellos que generan placer sin necesidad de elementos hostiles o sexuales. Se basan en juegos de palabras, absurdos lógicos o dobles sentidos. Chistes tendenciosos. Contienen un propósito oculto, generalmente relacionado con la agresión, crítica social o política, o con el placer sexual. Estos chistes permiten expresar ideas que de otro modo serían reprimidas. Freud subraya que el placer derivado del chiste proviene de la economía psíquica, es decir, de la liberación de energía psíquica reprimida. Esto explica por qué los chistes tendenciosos suelen ser más efectivos y populares, ya que canalizan deseos inconscientes y conflictos internos. Tercero, el chiste y sus mecanismos psíquicos. Freud establece que el chiste, al igual que el sueño, está gobernado por los mecanismos del inconsciente. Entre estos mecanismos, identifica tres procesos clave. Condensación. Se fusionan varias ideas en un solo elemento, lo que genera un doble significado. Desplazamiento. Un pensamiento serio o reprimido se expresa de manera indirecta o disfrazada. Figuración. Se utilizan imágenes, juegos de palabras o metáforas para transmitir un significado subyacente. Estos procesos permiten que el chiste atraviese la censura interna del individuo, al igual que sucede con los sueños. Cuarto, relación del chiste con el inconsciente. Uno de los aportes más importantes de Freud es la relación que establece entre el chiste y el inconsciente. Explica que los chistes sirven como un canal para expresar pensamientos y emociones que normalmente serían reprimidos. El placer del chiste se debe a la liberación de tensión psíquica, similar a lo que ocurre en los sueños. Freud sostiene que la censura interna impide que ciertos pensamientos sean expresados abiertamente. Sin embargo, el chiste logra sortear esta censura, permitiendo que los deseos reprimidos se manifiesten de forma aceptable. Por ejemplo, un chiste sexual permite expresar deseos eróticos sin provocar vergüenza. Un chiste político permite criticar al poder sin enfrentar represalias directas. Este análisis muestra que el humor tiene una función psicológica y social crucial. Permite liberar tensiones,
reducir conflictos internos y facilitar la comunicación de ideas prohibidas. Quinto, función social del chiste. Freud explora el impacto social del humor, destacando su papel en la vida cotidiana. Según su análisis, los chistes pueden servir para reforzar vínculos sociales. Compartir chistes crea complicidad entre las personas y fortalece la identidad grupal. Canalizar agresividad de forma aceptable. A través del humor, es posible criticar figuras de autoridad o normas sociales sin consecuencias directas. Liberar tensiones emocionales. El chiste permite expresar frustraciones o ansiedades de manera controlada. El autor señala que el humor ha sido utilizado a lo largo de la historia como herramienta de resistencia y crítica. Esto explica por qué ciertos chistes se vuelven populares en contextos de opresión o crisis social. Sexto, influencia de la obra en su época y en la actualidad. Cuando Freud publicó este libro en 1905, la sociedad aún no comprendía plenamente la relación entre el humor y la psique. Su análisis supuso un cambio radical en la manera de interpretar el chiste, ya que antes se consideraba solo un fenómeno lingüístico o artístico. La obra tuvo varias repercusiones. Impacto en la sociedad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, las ideas de Freud influyeron en el arte, la literatura y el cine. Su teoría del chiste ayudó a explicar la sátira política y el humor negro que emergieron en tiempos de guerra y represión. En los regímenes totalitarios del siglo XX, el humor se convirtió en un arma contra la censura. Freud había predicho este fenómeno al señalar que los chistes permiten expresar lo que está prohibido. Relevancia en la sociedad actual. Hoy en día, la teoría freudiana sigue siendo clave para entender el humor en la cultura contemporánea. Se pueden observar sus conceptos en diversas áreas. Psicología y neurociencia. Se han realizado estudios sobre cómo el humor activa áreas del cerebro relacionadas con el placer y la reducción del estrés. Medios de comunicación y redes sociales. El uso del humor en Internet, memes, sátira política, stand-up comedy, confirma que el chiste sigue siendo una herramienta para desafiar normas y expresar ideas reprimidas. Psicoanálisis y terapia. El humor se usa en la terapia psicológica como un medio para afrontar traumas y ansiedades. Freud también anticipó la función del humor en contextos de crisis. Hoy, en tiempos de incertidumbre política, pandemias y conflictos sociales, el humor continúa siendo una vía de escape emocional. Conclusión. El chiste y su relación con el inconsciente es una obra fundamental dentro del pensamiento freudiano y el psicoanálisis. Freud demuestra que el humor no es solo entretenimiento, sino un fenómeno psicológico complejo con raíces en el inconsciente. Al analizar los mecanismos del chiste, expone cómo el lenguaje puede ser un medio para expresar lo reprimido sin enfrentarse directamente a la censura. El libro también resalta el papel del humor en la sociedad, como herramienta de resistencia, alivio emocional y fortalecimiento de relaciones interpersonales. Su legado sigue vigente en disciplinas como la psicología, la lingüística y los estudios culturales. En definitiva, Freud nos enseñó que detrás de cada chiste hay mucho más de lo que parece. Hay deseos, conflictos y una profunda estructura psíquica que se esconde tras la risa. ¿Qué opinas de esta obra de Freud? Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.